y que venga a clase. Permítame. Ok. Sí. Profe, entonces el pase de lista usted lo toma ahí, ¿verdad? Electrónicamente. No, hoy ya voy a empezar a pasar lista. Yo lo voy a estar nombrando. Ah, es que yo desde la otra semana le iba a preguntar, pero se me olvidaba. No, aquí la semana pasada, como fue la primera semana, pues les di chance, vamos a ver. Pero ya sí ahorita los voy a desnucar a todos. Sí, a mí sí me molesta de que chamacos no nos hagan perder el tiempo, pues. Luego tengo que andar reportando de que por qué lo reprobé, que por qué no lo fui a buscar a su casa, pues si yo no soy su papá. Y es más, si fuera su papá ya me los hubiera agarrado a fregadazo. Sí. Ok, vamos a empezar. En esta ocasión vamos a hablar de ángulos, su clasificación. Entonces, para empezar la clase voy a proponerles un video que es los tipos de ángulos y cómo se clasifican y cuáles son los criterios de su clasificación. ¿Ok? Hola, soy el profe José Andalón y supongo que estás en este video para entender qué es un ángulo, qué tipos hay y hasta sus clasificaciones. Pues sí, estás en el video correcto y vamos a explicar todo esto a continuación. Pero antes, ¿para qué me sirven los ángulos? Bueno, se utilizan en resolución de problemas de geometría y trigonometría principalmente, ya sea en triángulos, polígonos, ángulos que están presentes entre líneas paralelas, no paralelas, entre otros. Y por eso es muy importante saber toda esta información. No olvides en suscribirte al canal Math to Me. También tenemos otras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Todo es Math to Me. Y ahora sí vamos a la explicación. Un ángulo es una abertura que se forma en un plano por dos semirrectas que están unidas en un punto que se llama vértice. Como se observa, un ángulo se mide en sentido contrario de las manecillas de un reloj. Para representar o medir a un ángulo se hace de tres formas. La más común es el grado sexagesimal y después sería un radián o un gradián, dependiendo la situación en la que se esté trabajando. Es muy importante considerar cómo se abrevia cada uno de estos tipos de ángulos, ya que en una calculadora científica o graficadora será cómo los puedes identificar. En particular, no se confundan con GRA, porque uno pensaría en español que significa grados, sin embargo son los gradianes, y dec uno perdería o no sabría qué son, pero en inglés viene de degree o grado. Así que mucha atención en estas abreviaciones y seleccionen la correcta en el modo de operación del ángulo en sus calculadoras, ya que como pueden ver, las aberturas sí son diferentes y no es lo mismo tomar un ángulo central de 360 en una circunferencia o uno de 400 ángulos centrales en una circunferencia, como sería el grado y el gradián. En particular, el gradián se construye de tal forma que la abertura abarque un arco igual a una longitud del radio de la circunferencia, que aproximadamente es 57.3 grados. Como pueden ver, la abertura de un grado, de un radián o de un gradián son muy diferentes entre sí. Por eso es muy importante identificar en qué modo se está trabajando o midiendo a un ángulo. Para representar o escribir a un ángulo se pueden utilizar tres letras mayúsculas donde la segunda indica al vértice del ángulo. Otra representación es utilizar únicamente una letra en el vértice. Otra representación es utilizar
una letra griega, por ejemplo, aquí la letra alfa, y una cuarta representación que no es muy formal es utilizar símbolos, ya sea 2 rayitas, 1 rayita, 4 rayitas o ángulo puntito, por así decirlo. Sin embargo, todas estas escrituras sirven para lo mismo, identificar o representar a un ángulo. Un ángulo se clasifica según su medida como agudo cuando el ángulo es mayor que 0 grados, pero menor que 90. Un ángulo recto es aquel cuando el ángulo es 90 grados. El ángulo obtuso es aquel cuando es mayor a 90 grados, pero menor que 180. El ángulo llano es cuando el ángulo vale 180 grados y el ángulo completo es cuando el ángulo vale 360 grados. Otra clasificación de ángulos es dependiendo su posición. Por ejemplo, los consecutivos son aquellos ángulos que comparten un lado y un vértice en común, que son muy parecidos a los adyacentes, pero a pesar de tener también un lado y un vértice en común, el otro lado forma parte de una línea recta. Es decir, los dos ángulos sumados es igual a 180 grados porque juntan la mitad de un giro. Y finalmente, cuando se cruzan dos rectas, se forman dos ángulos iguales a partir del vértice. De ahí que estos ángulos se llaman opuestos por el vértice. Y finalmente se tiene la clasificación de un ángulo según su suma, empezando por complementarios cuando se tiene la suma de dos ángulos que es igual a 90 grados. Y cuando la suma de dos ángulos sea igual a 180 grados, se dice que son suplementarios. Espero te haya gustado este video y sobre todo le hayas entendido. Recuerda que te puedes regresar, poner pausa para entender los conceptos así a detalle. También no te cuesta nada, déjanos un like, ahí presiona la manita y por qué no comenta, haz un hashtag #MathToMe, me gustó, no me gustó el video, quiero ver otro tema de geometría, apenas lo voy a ver, queremos conocer qué tipo de contenidos quieres o qué te pasa en la escuela. Ok, nos vamos a ir ahorita al Paint para darle una pequeña explicación. Nos vamos para allá. Ujú. Ok, clasificación de ángulos. Según su magnitud. Ok, comenzamos con ángulos agudos. En este caso, este sería el ángulo alfa. En este caso, el ángulo es mayor a 0 grados, pero a su vez es menor a 90 grados. ¿Sí? Entonces, el ángulo es agudo cuando mide
más de 0 grados y menos de 90 grados. Entonces un agudo puede ser de 10 grados, de 85 grados, de 45 grados, de 60 grados. No puede ser de 90 porque si mide 90 llegamos a la siguiente clasificación, que sería ángulos rectos. También se representa de esta forma, con un cuadrito. Entonces, en este caso, alfa es igual a 90 grados, el ángulo alfa. Entonces, un ángulo es recto cuando mide 90 grados. ¿Ok? Luego vamos con la siguiente categoría, que sería ángulos obtusos. Entonces, en este caso, alfa mide más de 90 grados, pero a su vez mide menos de 180 grados. Entonces, un ángulo es obtuso cuando mide más de 90 grados y a su vez mide menos de 180 grados. Entonces un ángulo obtuso puede medir 100 grados, puede medir 115, puede medir 120, puede medir 179 grados, puede medir 179 grados con 59 minutos, 59 segundos. ¿Sí? ¿Se entiende esto, señores? Sí. Ok, ahora vamos con ángulos llanos. En este caso, alfa es igual a 180 grados. Entonces, un ángulo es llano cuando mide 180. 180 grados. ¿Correcto? Sí. Ahora vamos con ángulos cóncavos. Entonces, un ángulo
es cóncavo cuando es mayor a 180 grados, pero a su vez es menor a 360 grados. Entonces, un ángulo cuando es mayor que 180 grados y a su vez es que 360 grados. Ahora vamos con ángulos convexos. El ángulo convexo tiene la particularidad que se mide desde acá. Y entonces en este caso, si este es alfa, alfa tiene que ser menor a 180 grados. Entonces, un ángulo es convexo cuando medidos en dirección a favor de las manecillas del reloj mide menos de 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Este se mide aquí. Porque si se mide en esta dirección y mide menos de 180 grados, es un ángulo obtuso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están dormidos? No, No, aquí Porque estamos. les pregunto y no contestan. Lo dije en mi mente y no le contesté. ¿Sí? ¿Qué pasa por tu mente? Ok, ahora vamos con es que yo estaba apuntando. ángulo perigonal. O de vuelta completa o ángulo completo. En este caso, alfa es igual a 360 grados. Vamos a separarlo para que no se confunda. Entonces, un ángulo es poligonal. Perdón, no es poligonal, es perigonal. Ya ando yo. Ya me pegó la cuarta clase de hoy. Es perigonal. Y por último tenemos el ángulo nulo. Y es cuando alfa es igual a 0 grados. Quiere decir que no hay ningún movimiento. Cuando el ángulo mide 0 grados es un ángulo nulo. Ok, copien eso. Vamos a hacérselo más chico. Y voy a pasar lista. Sí. Ok, Arena Sánchez.
Presente. Ok. Está muy lento, señor. Becerra Villanueva. Presente. Ok. Juana Patricia Camacho. Presente. Fátima Liliana Chía. Presente. Axel Gael. Presente. Nadia Mariela. Presente. Ángel Leonel. Axel Javier. Carol Margarita. Carol Margarita, perdón. Uciel. Uciel Presente. Martín. Ok. Paola Presente. Meret. Miguel Ángel Fonseca. Alexa Marisol Fonseca Romero. Axel Gerardo Gallegos Ramírez. Presente. Alondra Paola. Presente. Omar Leonardo. Omar Leonardo. Vamos a ver, Omar Leonardo. Gómez Tavares. Cristian Giovanni. Cristian Misael. Presente. Jessica Janet. Lara Salas. José Israel. Presente. José Eduardo. Presente. Fátima Raquel. Presente. Daniela. Presente. Sausa Roberto Arturo. Perdón, Roberto Arturo Macías. Fernanda Jacqueline Martínez Jiménez. Alejandra de Los Ángeles Moreno González. Diego Alfredo Moreno. Carolo Giovanni Presente. Pérez Martínez Oscar Iván. Presente. Dana Noemí. Presente. Joana Judith. Presente. Jorge Armando Ramírez. Francisco Iván Rico. Rivera Reyes Jorge Alberto. Presente. Michel Romario. Mariana Guadalupe. Aime Camila Rodríguez Hernández. Juana Leticia Ruiz. Presente. Claudia Guadalupe. Juana Leticia sí está, ¿verdad? Sí, maestro. Aime Camila. No, ¿verdad? Laura Abigail. Presente. Aime Yaritzi. Presente. Ok. Marco Antonio.
Tristán, Aaron Israel, y Jimena Elizabeth. Presente. Ok. Muchas gracias. Ok, seguimos. Ya puedo borrar, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, ahora vamos a ver otra clasificación. Y es clasificación de ángulos. De ángulos. Según su relación con otros ángulos. Entonces comenzamos con ángulos consecutivos. Ok. Le llamamos ángulos consecutivos cuando tienen esta característica. Este es alfa. Y este es beta. ¿Qué característica tienen? Son consecutivos cuando tienen el mismo vértice y comparten un lado. En este caso comparten este y comparten este lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Luego tenemos el siguiente, Sí. es ángulos adyacentes. Huele sabroso la pintura. Y pega durísimo. Este se llama alfa. Y este se llama beta. En este caso, la sumatoria de alfa más el ángulo beta da 180 grados. ¿Sí? ¿Cuál es la característica? Es dos ángulos son adyacentes cuando uno de sus lados es compartido, el vértice y su lado base en ambos casos pertenecen a la misma recta.
Este le vamos a poner el segmento OA y este sería OB, un ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, comparten el vértice, más sin embargo, el segmento AB y el segmento BO y OA forman parte de la misma recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están mudos? Ay, dije yo, Sí. sí, ya se puso Sí, oscuro, no. pero el siguiente es ángulos opuestos por el vértice. Ok, vamos a poner un ejemplo. Entonces, este es el ángulo alfa y el ángulo beta. Este es el vértice, están opuestos por el vértice y le da la siguiente característica. Vamos a tacharle aquí para que se olviden. El ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. Quiere decir que ambos tienen la misma magnitud. ¿Estamos de acuerdo? También este quedaría como ángulo opuesto por el vértice entre este y este, pero no lo voy a mencionar nada más por cuestiones de didácticos, no los quiero nombrar. Pero sí son también opuestos por el vértice. Entonces, si tenemos dos ángulos opuestos por el vértice, quiere decir que tienen exactamente la misma magnitud. ¿Dudas? No. No, Ok, ninguna. vamos con el siguiente. Excelente. Vamos con el siguiente caso, que son ángulos complementarios. Ok, en este caso, este es un ángulo recto, pero vamos a ver el caso de este. Este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta. ¿Qué particularidad es? Que si yo sumo el ángulo beta más el ángulo alfa, va a ser igual a 90 grados. Entonces, dos ángulos son complementarios. Y son consecutivos. O sea, tienen que ser consecutivos y que entre los dos midan 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. El siguiente caso sería ángulos suplementarios. En este caso, la sumatoria de alfa más
beta va a ser igual a 180 grados. Entonces, dos ángulos son suplementarios cuando sumados dan 180 grados. ¿Correcto? Y por último tenemos ángulos conjugados. Ok, entonces aquí vamos. Hasta acá es alfa. Y hasta acá es beta. Entonces la suma de alfa más la suma, perdón, aquí es la suma de alfa más la suma del ángulo beta va a ser igual a 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sería la suma de un ángulo Sí. cóncavo más un ángulo convexo? Ok, voy a darle chance para que lo copien para que pasemos al siguiente tema. $25 chavos de 40 y pico. ¿No creen increíble eso, señores? ¿Está el jefe de grupo? ¿O la jefa de grupo? Sí, aquí estoy. ¿Qué cree usted? ¿Por qué está pasando eso? No, pues no sé. ¿Y así han estado con todas las materias o solo conmigo? No, son todas. Ok. Pero sí se ha fijado que en el chat todos echando cotorreos, todos reclamando y lloriqueando por cosas y al final de cuentas no entran a clase. Pues sí, así son. Pero si quiere, pues ya hacemos otro grupo para no molestarlo. Sí, de hecho me voy a salir del grupo del otro. Porque estoy en el grupo con... Sí, porque, Solo sí, viven porque son muchos mensajes. pero para nada. Y para todas las clases el mismo alumno está pidiendo la clave del registro y esas cosas. Y para el final de cuentas no entran. Segundo y... En este momento estoy saliendo del grupo. Ok. Solamente vamos a estar en el de geometría y trigonometría. ¿Ya terminaron para pasar al siguiente?
Sí. Ok. Ahora vamos a ver un videíto y con eso van a completar la información para que hagan la tarea que ya les dejé. Ya vieron que tienen tarea ahí en Classroom, ¿verdad? Sí, Sí, maestro. Sí. yo también sabía, yo decía, Sí, ya ¿cómo la lo vamos vimos. a hacer? Pero ya estoy bien. Sí. Esa es para el viernes. Sí. Tienen hasta las 12 de la noche, creo, para el viernes. Has been a savior Ok, for when I gracias. have felt stuck. Picture this. Ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. Estimados amigos, el día de hoy les voy a hablar acerca de las características especiales que adquieren los ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. Vayamos a ver la primera característica. Considerando el siguiente gráfico, y además en donde la recta L1 y la recta L2 son rectas paralelas. Teniendo en cuenta esta condición y el gráfico, podemos decir que los ángulos alternos externos son congruentes. Recordemos a qué le llamamos ángulos alternos externos. Usemos el gráfico para explicar. Aquí tenemos un ángulo. Es un ángulo que se ha pintado de color amarillo. Por aquí tenemos el otro ángulo, también que se ha pintado de color amarillo. Estos dos ángulos son ángulos alternos externos. ¿Por qué? Alternos, se le dice alternos porque uno está ubicado a la izquierda de la recta secante, mientras que el otro está ubicado a la derecha de dicha recta. Y externos, como pueden ver ustedes en su pantalla, los dos ángulos se encuentran fuera de las otras dos rectas que han sido cortadas por la recta secante. Retornando entonces a la característica especial. Estos dos ángulos alternos externos van a ser congruentes siempre y cuando la recta L1 y la recta L2, como lo dice aquí, son rectas paralelas. Bueno, eso significa entonces que la medida de estos ángulos son iguales. Vayamos a ver el otro par de ángulos alternos externos. Aquí tenemos este ángulo que se ha pintado de color celeste. Sería alterno externo con este otro ángulo que se ha pintado de color celeste. Pero como la recta L1 y la recta L2 son paralelas, condición que asegura que la medida de estos ángulos alternos externos son congruentes. Eso significa que tienen la misma medida. Vayamos a ver otra de las características que adquieren estos ángulos bajo las condiciones que hemos señalado. Segunda característica. Teniendo en cuenta, como en el anterior, el gráfico y la consideración que la recta L1 y la recta L2 son paralelas, podemos decir que los ángulos alternos internos son congruentes. Como en el caso anterior, vamos a recordar primero acerca de los ángulos alternos internos. Este ángulo que se ha pintado de color rosado, con este ángulo también que tiene el mismo color, son ángulos alternos internos. Y se les llama así, ¿por qué? Porque cada ángulo está ubicado a un lado de la recta secante. Uno está en la izquierda y el otro en la derecha. De ahí su nombre, ángulos alternos. Y se le dice internos porque dichos ángulos se encuentran entre las otras dos rectas, como pueden ver ustedes en sus pantallas, que en esta ocasión estas dos rectas, por la consideración o la condición, son paralelas. Entonces, estos ángulos alternos van a ser congruentes, estos ángulos alternos internos, perdón, van a ser congruentes siempre y cuando la recta L1 y la recta L2 sean paralelas. Entonces, eso significa que tienen la misma medida. Bueno, por aquí tenemos otro par de ángulos alternos internos. O sea, obedecen a la definición de estos. Este ángulo que se ha pintado de color verde y por aquí este otro ángulo del mismo color. Estos dos ángulos son alternos internos y por estar entre rectas paralelas cortadas por una secante, dichos ángulos alternos internos son congruentes. Eso significa que tienen la misma medida.
Ahora vayamos a ver una tercera característica. Las condiciones son las mismas. El gráfico, L1 y L2 son rectas paralelas. Bajo esas condiciones podemos decir que los ángulos correspondientes también son congruentes. Veamos entonces qué cosas son los ángulos correspondientes. Aquí tenemos un ángulo que se ha pintado de color amarillo y por aquí otro ángulo que se ha pintado del mismo color. Se le dice correspondientes a estos dos ángulos porque primero que están ubicados al mismo lado de la recta secante. Segundo, es que si ustedes se dan cuenta, cada uno de ellos está sobre las otras dos rectas. Se corresponden. Entonces, de ahí su nombre de ángulos correspondientes. Pero en esta ocasión hay una característica especial, hay una condición, que la recta L1 y la recta L2 son paralelas. Razón por la cual estos dos ángulos correspondientes son congruentes. Eso significa que la medida de este ángulo es igual a la de este. Bien, vayamos a ubicar entonces los otros ángulos correspondientes. Aquí tenemos el ángulo que se ha pintado de color celeste, sería correspondiente de este ángulo. Las medidas, por supuesto, por estar entre rectas paralelas, van a ser iguales, es decir, son ángulos congruentes. A ver, veamos aquí, tenemos otro par de ángulos correspondientes. Este ángulo que se ha pintado de color rosado con este ángulo. Y por estar entre rectas paralelas, estos ángulos son congruentes. Eso significa que sus medidas son iguales. Y finalmente, el último par de ángulos correspondientes. El ángulo que se ha pintado de color verde, aquí será correspondiente con este ángulo. Y por estar entre rectas paralelas, como lo expresa la condición, estos ángulos correspondientes son congruentes. Significa pues que sus medidas también son iguales. Muy bien, vayamos a ver otra característica especial, la cuarta. Bajo las mismas condiciones. Aquí tenemos el gráfico y la condición es que la recta L1 y la recta L2 son rectas paralelas. ¿Qué podemos decir? Cuarta característica, que los ángulos conjugados externos son suplementarios. Los ángulos conjugados externos son suplementarios, siempre y cuando la recta L1 y la recta L2 sean rectas paralelas, como se puede ver en el gráfico. Vayamos también aquí recordando a qué llamamos ángulos conjugados externos. Aquí tenemos el ángulo de color amarillo, cuya medida es alfa. Por aquí tenemos el ángulo de color rosado, cuya medida es teta. Se le llama ángulos conjugados externos. Primero, que ambos ángulos están a un mismo lado de la recta secante. Se le dice conjugados porque uno está sobre una de las rectas que ha sido cortada por la secante y el otro ángulo está debajo de la otra recta que ha sido cortada por la secante. De ahí su nombre, conjugados. Uno está en la parte superior, en este caso alfa, y el otro está en la parte inferior, en este caso teta. Y externos porque ambos ángulos no están comprendidos entre las otras dos rectas, L1 y L2. Que en este caso particular, de acuerdo a la condición, son rectas paralelas. Entonces decimos que los ángulos conjugados externos son suplementarios, esto siempre y cuando la recta L1 y la recta L2 sean rectas paralelas, como se ve en sus respectivas pantallas. Muy bien, ¿y qué significa ser suplementario? Significa pues que la medida de este ángulo más la medida de su conjugado externo debe ser igual a 180 grados. Veamos el otro par de ángulos conjugados externos. Tenemos aquí el ángulo cuya medida es beta y por aquí el ángulo cuya medida es gamma. De igual manera que en lo anterior, estos ángulos conjugados externos, según la teoría, son suplementarios. ¿Por qué? Porque la recta L1 y la recta L2 son rectas paralelas. Entonces significa pues que beta más gamma, por ser ángulos conjugados externos, deben sumar 180 grados, ya que están entre rectas paralelas, L1 y L2.
Bien, finalmente vayamos a ver la quinta y última característica. Veamos entonces, quinta característica. Teniendo en cuenta el gráfico y la condición que la recta L1 y la recta L2 son paralelas, los ángulos conjugados internos son suplementarios. Son suplementarios. Similar a los casos anteriores, recordemos entonces a qué llamamos ángulos conjugados internos. Ubicamos entonces aquí el ángulo que se ha pintado de color rosado, cuya medida es θ. Y por aquí el ángulo de color amarillo, cuya medida es alfa. Estos dos ángulos son conjugados internos. ¿Y por qué se les llama así? Conjugados porque, si ustedes observan, en primer lugar, ambos están en el mismo lado de la recta secante. Esa es consideración a tener en cuenta. Se le dice conjugados porque uno de ellos, en este caso θ, se encuentra debajo de la otra recta que ha sido cortada por la secante. Mientras que el otro ángulo, alfa, se encuentra sobre la otra recta que ha sido cortada por la secante. Es decir, θ está debajo de la recta y el alfa está sobre la otra recta. De ahí conjugados, uno debajo y el otro sobre. Internos, porque ustedes pueden ver en su pantalla que dichos ángulos que hemos mencionado, de los que estamos hablando, se encuentran entre estas dos rectas. Que por cierto, para este caso, estas dos rectas son paralelas. De ahí que adquieren la característica especial. Entonces, los ángulos conjugados internos son suplementarios, siempre y cuando la recta L1 y la recta L2 sean paralelas. Como en el caso anterior, al ser suplementarios, significa pues que θ más alfa deben sumar o debe ser igual a 180 grados. Ahí lo tenemos. Veamos el otro par de ángulos conjugados internos. Aquí tenemos este ángulo que se ha pintado de color verde, cuya medida es gamma, y este otro ángulo que se ha pintado de color celeste, cuya medida es beta. Estos dos ángulos son conjugados internos, Entonces, y están entre recta paralelas. Recta L1 y recta L2 son paralelas. Entonces, los conjugados internos entre rectas paralelas son suplementarios. Eso significa que gamma más beta debe ser igual a 180 grados. Entonces, finalmente, los ángulos conjugados internos son suplementarios siempre y cuando estén entre rectas paralelas. Es decir, la recta L1 y la recta L2 en este gráfico deben ser paralelas para que los ángulos conjugados internos sean suplementarios. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y será hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto. Ok, señores, con eso ya tienen herramientas ustedes para poder hacer la tarea que se va a entregar el viernes. Ok, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos mañana. Mañana, ¿a qué hora nos toca? A las 5:20. A las 5:40. ¿Sí? Ok, Sí. señores, que tengan una buena noche, se cuidan. Sí. Hasta Adiós. luego. Igualmente, Bye, bye. Igualmente, maestro. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Bye, bye, se cuidan. Bye.